Es curioso porque cuando uno se va a buscar genealogías o pedigrís, con lo que se encuentra más frecuentemente es con los pedigrís de perros y los de vacas. Porque tienen, o sea, vamos a ver, las personas, como sabéis, los que compran animales de raza con pedigrí, lo que quieren es que sean lo más puros posibles, ¿no? Entonces, este es el caso de un pedigrí, un retriever de Nueva Escocia, que se sabe exactamente del grupo inicial de 3 parejas que han dado lugar a toda esa población y específicamente a este cachorrito. Entonces, por una parte, dices, estoy haciendo un animal con unas características morfológicas que son las que yo estoy deseando para hacer de él un animal físicamente de competición, pero yo creo que estamos haciendo absolutas perrerías, ¿no? Mentalmente hay muy poca selección y muy poca mezcla. Probablemente sea muchísimo más sano desde el punto de vista físico y mental un perro callejero que se ha mezclado muchísimo que un perro que tiene un pedigrí que ha sido muy limitado en cuanto al número, a las contribuciones genéticas que hay en ese animal. Bueno, entonces, vamos a ver, si todos tenemos los mismos antepasados, entonces ¿cómo es que somos tan diferentes a veces, ¿no? ¿Dónde están nuestras diferencias? Bueno, pues resulta que nosotros heredamos apellidos, tenemos una genealogía, pero que un señor aparezca un cierto número de veces en mi árbol genealógico ni quiere decir que me haya dado genes en herencia, ni quiere decir que los genes que tengáis vosotros o que pueda tener yo de ese antepasado común sean los mismos. Bien sabéis que los hermanos, incluso, bueno, los hermanos gemelos no, pero los hermanos que vienen de los mismos padres tienen una mezcla distinta de genes. ¿Y cuánto es? Uno de su padre y uno de su madre. Pueden ser tremendamente distintos, ¿no? Porque la mezcla de genes es lo que nos da esa diversidad también. Y además, esos genes cambian también, ¿vale? Entonces, una cosa es nuestra parte cultural, ¿no? La parte de leyenda sobre nuestros antepasados, y otra es la parte biológica, la que más o menos hace que nosotros seamos el individuo que somos cuando nacemos, ¿no? Tenemos una secuencia de unos 3.000 millones de pares de bases, como sabéis, de los que hay unos 20.000 genes estimados, ¿eh? Cada gen codifica por una proteína, se supone que las proteínas son las que dan la función, ¿eh? Y además las interacciones entre esos genes, bueno, pueden ser de distintas maneras. Es decir, hay muchísima variabilidad posible, a pesar de que tengamos solo, y digo solo porque parece un número pequeño atendiendo al genoma que tenemos, solo 20.000 genes. Cada vez que nos reproducimos, ahí, este genoma se mezcla, los genes se mezclan, ahora veremos de qué forma, con un poquito más de detalle, y lo que somos es una combinación de las piezas que formaban a nuestros padres, que formaban a nuestros abuelos a su vez, y sucesivamente. Y además muta, es decir, se introducen cambios, y esos cambios pueden ser no necesariamente malos siempre. Y yo creo que me estoy enrollando mucho. Sí. Vale, entonces vamos a ver si aligero un poquito esto. Vale, esto sería un cariotipo humano, es toda la colección de los cromosomas que tenemos, en concreto este sería un cariotipo para un varón, porque tiene un cromosoma X y un cromosoma Y en el par 23. Estos son más o menos una representación aproximada del tamaño que tienen esos cromosomas. Los cromosomas vienen la mitad de nuestro padre, aquí, la mitad de nuestra madre. Esto formaría, serían los dos, bueno, un espermatozoide, un óvulo, que formarían un cigoto y nos darían la dotación cromosómica completa que tenemos. Cada uno de estos cromosomas está estructurado, es una secuencia muy larga de ADN, y en algunas de las partes de esos cromosomas aparecen los genes. Y los genes son luego los que se traducen a proteínas y los que realizan las funciones químicas del cuerpo, ¿vale? Cuando nos reproducimos, y es lo que estaba comentando, esos cromosomas homólogos, es decir, cada uno de estos pares, el par 1, que viene de un varón y de una mujer, se pueden mezclar, y el resultado es que cuando esto sucede, el cromosoma que pasa a los hijos es una combinación de los cromosomas que había en los padres. Entonces ha mezclado los genes, de cierta manera, y eso da una variabilidad. Y cuando se mezclan, pues un hijo puede heredar este y otro hijo puede heredar este, y en este caso concreto no se parecerían en nada en cuanto a dotación genética. Bueno, como solo tenemos 20.000 genes para repartir, estoy simplificando mucho lo que sería la herencia biológica, pero si suponemos que esas son las piezas básicas que tienen algún significado, esa proteína que hace una función química, pues en 15 generaciones
los genes están repartidos entre 40.000 individuos. Yo no necesito irme a mi árbol genealógico completo. De hecho, la mayoría de individuos en mi árbol genealógico no han contribuido nada a mi biología. O sea, sí, desciendo de Carlomagno, pero eso que sepa usted que no quiere decir nada. O sea, esa es la siguiente frase, ¿vale? Nada, o sea, puede que no nos haya quedado nada. Ser la sangre de realmente no tiene ningún significado, porque esto se diluye tremendamente cuando vamos hacia el pasado y es imposible realmente trazar quién es el individuo que nos ha dejado algo biológico en herencia. Además tenemos las mutaciones. Y las mutaciones lo que hacen es cambiar esos genes. Genes que tenían unas propiedades, pues por mutaciones tienen otras. Y seguimos descubriendo mecanismos que causan variabilidad en los individuos. Hay cosas que suceden durante nuestra vida que nos cambian el genoma. Hay elementos móviles. Hay, aparte de lo que sabemos, las mutaciones en la secuencia que pueden dar problemas, pero la mayoría no dan problemas. Simplemente son mudas, neutras. No dan ningún efecto que nosotros podamos ver. Pero se pueden producir muchísimos cambios en esos genomas que son lo que luego, al fin y al cabo, produce evolución, produce cambios mayores, produce especiación, no sabemos cómo, pero hay una continuidad y eso produce cambios. Hay movimiento de piezas y este tiene que ser fundamental, los microorganismos siguen haciéndolo, de forma horizontal se pasan genes los unos a los otros, las bacterias, cambian su dotación genómica en tiempo real durante la vida del microorganismo. Nosotros lo hacemos también con algunos fragmentos dentro de las células. Hay cambios en el epigenoma, que es la regulación, esto lo habréis oído porque se ha puesto mucho de moda recientemente. Los cromosomas lo que tienen son unos marcadores, como unas banderitas, que les dicen qué gen tienen que expresar y qué gen no. Entonces, las diferentes células de nuestro cuerpo, por ejemplo, el pelo, la que forma los ojos, la piel, son todas distintas. El genoma es igual, pero las células son distintas. ¿Por qué? Porque esas banderitas son distintas. Y esas banderitas se ponen y se quitan. Normalmente una célula madre no tiene banderitas, estoy simplificando de nuevo, y a medida que se va diversificando en las células de cada uno de los tejidos, tiene unos marcadores y entonces expresa distintos genes y al final tenemos una célula distinta. ¿Vale? Bueno, pues estos cambios de las banderitas que tiene nuestro genoma en cada una de las células se pueden producir de forma bastante dinámica y pueden estar relacionados con nuestros hábitos, con la alimentación, con la exposición a parásitos, en fin, con muchas cosas que todavía no controlamos bien. Así que, además de los genes estos que están distribuidos por un árbol genealógico muy grande, pero del que nos han dejado muy poco, tenemos cambios constantes. Y eso es lo que nos hace, de verdad, individuos especiales y distintos, cada uno respecto de otro. Hay mutantes que son mayores, por ejemplo, la polidactilia o el patito este con 4 patas, ¿no? Esos son a veces problemas del desarrollo. O sea, el mensaje que tiene un genoma es, para grosso modo, generar un eje antero-posterior donde habrá una cabeza, habrá unas extremidades y demás, pero los detalles no están puestos. Los detalles se producen a medida que el organismo se va desarrollando. A veces hay errores del desarrollo, aquí podemos tener un exceso de la sustancia química que marca la generación de un dedo, por ejemplo, y en lugar de generar 5 generamos 6. O tenemos una repetición del módulo que dice aquí pon 2 patas, se equivoca, lo pone 2 veces ese módulo y tenemos 4 patas. Entonces, en fin, muchísimas formas en las que podemos generar variabilidad. Vale, efectos que conocemos de las mutaciones. 2 humanos, más o menos al azar, tienen unos 2 millones de nucleótidos diferentes. Esto es lo que nos permite, los que son más cercanos en cuanto a parentesco, padres-hijos, tienen más semejanzas y eso nos permite hacer test de paternidad, ¿vale? Nos permite reconocer, individualizar las secuencias, por ejemplo, de la sangre que se halla en un escenario de un crimen, porque ese individuo tiene una serie de marcadores que son propios y que no son compartidos por nadie más. ¿Vale? Algunas mutaciones, muy pocas, causan disfunciones que son poco frecuentes, como siempre, muchas veces en las noticias, y eso es muy mediático, ¿no? Se ha hallado el gen que causa tal cosa, o la mutación que produce tal enfermedad. Tened presente que eso es muy extraño. Normalmente, tanto las dolencias como nuestros rasgos son generados por muchísimos genes distintos, que se mezclan y se expresan conjuntamente para darnos un color de ojos, un aspecto, una forma de cara, etc. Entonces, no es algo que podamos reducir a un único gen ni a una única mutación.
Por ejemplo, algo muy frecuente son las trisomías, que son Down es una trisomía del cromosoma 21, como sabéis, pero hay muchísimas muy frecuentes en los cromosomas sexuales, los doble X, triple X, etcétera, que dan, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, pero la mayoría fuera de esos casos acostumbran a provocar abortos espontáneos, es decir, no progresan. Y luego existe obviamente un aspecto claramente positivo de las mutaciones, y es que nos han permitido adaptarnos a nuevos ambientes, y en el caso de la biología pensada como sistema global han sido capaces de generar la complejidad que vemos hoy en día relativa a la biosfera. Vale, aquí simplemente quería hacer ya una reflexión todavía mayor, ¿no? Si hemos expandido nuestros ancestros a una genealogía tan grande, pensad que nuestros genes todavía están mucho más repartidos que todo eso. Nosotros podemos trazar genes que van hasta el ancestro común de todos los organismos vivos. Nosotros compartimos genes con todos los microorganismos que hay en la Tierra. Somos muy semejantes a cosas que nos parecerían muy distintas, como el maíz, o sea, en cuanto a dotación genética. Obviamente tenemos también diferencias, está a la vista. Y además hay algunas contribuciones muy curiosas que, bueno, cada vez estamos descubriendo más cómo han funcionado y por qué están ahí, porque pueden estar ahí, ¿no? Pero es, por ejemplo, las secuencias que son análogas a virus. En nuestro genoma, una proporción del genoma del 6 al 8% son secuencias que son homólogas, que son muy parecidas a secuencias de virus. Los genes, esos que traducimos a proteínas y que se supone que nos identifican, son un 1,5% de nuestro genoma. Es decir, una gran parte de nuestro genoma ha venido de organismos que son muy distintos a nosotros, no solo en el árbol de la vida, sino fuera del árbol de la vida, porque los virus no están puestos aquí, están fuera. Y eso también nos ha hecho que seamos organismos plásticos, que tengamos las propiedades que tenemos. Un ejemplo espectacular, la placenta. Los genes implicados en el desarrollo de la placenta vienen de virus. Es decir, nosotros pasamos de poner huevos a ser individuos que llevaban a los descendientes en el útero por el efecto que tienen unos genes que nos dieron los virus. ¿Vale? O sea que imaginaos cómo de complejo es construir algo como nosotros, ¿no? Y de dónde vienen todas esas piezas. Está por hacer. Eso es común a todos los mamíferos, ¿no? Sí. Sí, claro. Eso sí, ahí sí que tenemos que irnos muy atrás, ¿no? Al momento en el que sucedió eso. Y eso es lo que da la diversidad para los que ponen huevos, ¿no? Que son reptiles, que tienen menos... Reptiles, aves, sí. Es una estrategia distinta. De hecho, el llevar a o sea, el poner huevos te deja desprotegido. Tienes que poner muchos huevos. Los huevos son presas fáciles, muy nutritivas para los depredadores, y que tú lleves a tus crías en el interior, pues te da una cierta protección. Puede bajar la cantidad de energía que tú inviertes en reproducirte, en un cierto sentido, porque lo inviertes en otro, en el número de crías, ¿no? Pero a lo mejor estoy equivocado, disculpa. Cuando te reproduces por huevos hay menos mutaciones o estoy... No, eso es igual, sí. Las mutaciones son bastante consustanciales al mismo proceso de replicación del ADN. Y el ADN, todos los organismos, los que están en el árbol que he mostrado antes, todos tienen replicación por ADN. Los únicos que se replican por RNA son los virus, algunos virus, y esos sí que mutan más. Pero y eso solo por curiosidad, ¿eso sabe que es así? O sea, primero la primera forma de reproducción compleja era con huevos y luego se pasó a tipo placenta y entre medias alguien se resfrió y cogió un virus, algo así. Está bien visto, está bien visto. Sí, los mamíferos son posteriores a la reproducción por huevos, eso sí. De hecho, los ornitorrincos no ponen huevos. Los ornitorrincos ponen huevos. Sí. Resfriado vino después. Los ornitorrincos. El resfriado vino después. Esto no se lo pilla. Los ornitorrincos tienen 5 cromosomas X y 5 cromosomas Y. Ahí lo dejo. Bueno,